En estas reglas básicas de derivación, lo que nos proponemos es presentártelas y mostrarte la forma en que se han construido. Todas ellas aparecen referenciadas en el texto guía como regla diferencial 1, regla diferencial 2, regla diferencial 3, etc. Esta primera establece que si y es una función constante, su derivada es 0, que si y es la función identidad, su derivada es 1, que cuando derivo una suma de funciones, la derivada es la suma de las derivadas de las funciones. Posteriormente tenemos la derivada de una diferencia de funciones, es la diferencia de las derivadas. La derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda más la segunda por la primera. La derivada de la función t de x igual a 1 sobre g de x es menos g' de x sobre el denominador al cuadrado, etc. Estas primeras reglas de derivación las vas a encontrar en el texto guía. Lo que nosotros pretendemos ahora es ilustrarte cómo se usa la definición de derivada para demostrarlas todas ellas. No solamente se usa la definición de derivada, sino también el concepto de continuidad. Para ilustrar, vamos a demostrar la propiedad regla de diferencial 7. Se asume que todas las reglas anteriores son conocidas. La regla de diferencial 7 es la regla diferencial de la regla de la derivada del cociente. Es decir, si tengo la función t de x igual a f de x dividido g de x, lo que establece la regla de diferencial es que t' de x es igual a la derivada del numerador f' de x por el denominador g de x menos la derivada del denominador g' de x por el numerador f de x dividido el denominador al cuadrado. Para demostrar esta propiedad podemos escribir la función t de x como f de x multiplicada por 1 sobre g de x. Y aplicamos entonces la regla diferencial del producto, que establece que la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera, f' de x, por la segunda, 1 sobre g de x, más la primera, f de x, por la derivada de la segunda, 1 sobre g de x prima. Denotemos por prima para indicar que nos falta derivarla. Esto es f' de x sobre g de x más f de x y por la regla diferencial de 1 sobre g de x que está antes del cociente es menos g' de x dividido g de x elevado al cuadrado. Es decir, f' de x dividido g de x menos f de x por g' de x dividido g de x al cuadrado. Reduciendo a un común denominador, nótese que el común denominador de esta fracción es g de x al cuadrado. Para obtener el común con la primera debemos multiplicar a g de x por g de x, escribiendo entonces f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Y es la que aparece como la regla diferencial del cociente de dos funciones. De esta forma
Puedes proceder con cada una de ellas. En el texto guía aparecen las derivadas de muchas otras funciones. En particular, quiero hacer referencia a una regla bastante interesante, que es la que se conoce como la regla de la derivación en cadena. En su forma en que aparece en el texto está un poco confusa por la terminología que se usa. Decimos que si h es una función de u y u es una función de x, h' de x es la derivada de g compuesta con f de x, es g' de f de x por f' de x. Una notación que lo que hace es confundirte. Sin embargo, te voy a presentar una manera alternativa, mucho más sencilla de comprender esta importante regla de derivación que se conoce como la regla de la cadena o la regla de la derivada de la función compuesta. ¿Qué establece ella? Que si y es una función de u, pero u es una g de x, uno puede indagar, bueno, ¿cómo calculo de y de x? Una manera es, como y depende de u, y es f de u, pero a la vez u depende de x, obsérvese entonces que y es f de g de x, dependiendo y exclusivamente de la variable x, y usar las reglas normales de derivación. Sin embargo, lo que establece de manera simple la regla de la cadena o la regla de la derivada compuesta es que la derivada de y con respecto a x se puede escribir de y con respecto a u, obsérvese que y se puede derivar con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x. Hay una manera simple de una forma como mnemotécnica de uno recordar esta fórmula. Si está bien escrita, obsérvese que si esto fueran elementos diferenciales, como que podríamos cancelar el du del numerador con el du del denominador y quedando simplemente de y de x. Igualmente, esta regla se puede generalizar, se puede escribir para 3, 4, n funciones. Expliquémosla para 3 funciones. Si y es una función de u y u es una g de t y t es una h de x, obsérvese, y depende de u depende de t y t depende de x. Puedo, por tanto, preguntarme cómo es la derivada de y con respecto a x. Usamos nuevamente la regla de la cadena, escribiéndola en la forma. La derivada de y con respecto a x es la derivada de y con respecto a u. Obsérvese que y se puede derivar con respecto a u, por la derivada de u con respecto a t. U es g de t, por la derivada de t con respecto a x, t depende de x. Entonces, observe que de manera mnemotécnica, si se pudieran cancelar este de u con este de u, este de t con este de t, lo único que quedaría, si se pudiera cancelar, era de y de x. Estas son las reglas básicas de derivación, por lo menos las primeras que nosotros te vamos a presentar. Posteriormente vamos a completarte el cuadro de reglas de derivada que aparece en el módulo 19. ¿Cómo usar estos, como para ilustrar, usar estas reglitas en la práctica? Dice, use las reglas de derivación para calcular la derivada de las siguientes funciones. Primero, esta es una función polinómica. Este es un cociente. ¿Cómo calcular la derivada de y con respecto a x? Procedamos entonces. Si y, que es igual a f de x, es igual a 3x5 menos 4 tercios de x3 más raíz de 2 por x menos 8, podemos decir que y' o f' de x es igual. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La de esta expresión, la de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Entonces este es 3 y la derivada de x5 es 5x4 menos 4 tercios
por la derivada de x3, que es 3x a la 2, más raíz de 2 por la derivada de x, que vale 1, menos la derivada de 8, que la derivada de toda constante es 0. Simplificando el resultado, obtenemos 3 por 5, 15, x a la 4, menos 4 por 3, 12 sobre 3, se cancela el 3 y el 3, queda 4x2 más raíz de 2. De esta forma, si esta es la función y igual a f de x, esta que obtenemos acá es la función derivada. De esta forma, hemos ilustrado las primeras reglitas de derivación. Vamos ahora a ilustrar con este otro ejemplo, ya para aplicarla a un cociente. Obsérvese que tenemos t de x, esta va a desempeñar nuestro papel de f de x y esta va a desempeñar el papel de nuestra g de x. Si queremos aplicar la regla del cociente, recuérdese que es f' de x, perdón, el borradorcito si es tan amable, perdón, si t de x viene dada por x2 menos x menos 1 menos x más 1 dividido x2 más 1, la regla de derivación del cociente me establece que t' de x es igual, al menos denotémosla con la d, con una de las notaciones, es la derivada con respecto a x del numerador, x2 menos x más 1 y multiplicado por el denominador. El denominador es x2 más 1 menos la derivada del denominador, derivada con respecto a x de x2 más 1 multiplicada por el numerador, x2 menos x más 1 dividido el denominador al cuadrado, x2 más 1 elevado al cuadrado. Simplifiquemos. La derivada con respecto a x es la derivada de una suma. La derivada de x2 es 2x. La derivada de menos x es menos 1. La derivada de 1 es 0. Multiplicado por x2 más 1. Menos, paréntesis, la derivada con respecto a x de x2 más 1 es 2x, que multiplica a x2 menos x más 1. Dividido x2 más 1 elevado al cuadrado. Podemos seguir simplificando y al desarrollar este binomio me va a quedar 2x3 más 2x menos x2 menos 1. Y al desarrollar este binomio me va a quedar menos 2x3, menos por menos da más, 2x2, y menos por más da menos, 2x, dividido x2 más 1 elevado al cuadrado. Para simplificar en el numerador, 2x3 positivo con 2x3 negativo. Las otras expresiones, más 2x, también se simplifica con menos 2x. Veamos lo que quedó. Me quedó 2x2 menos x2, queda simplemente x2. Y queda menos 1. x2 menos 1 dividido x2 más 1 al cuadrado. No hay necesidad de factorizar el numerador, puesto que no hay factores en el denominador para simplificar. Este entonces sería la derivada de la función t de x.
Queremos ilustrar también cómo usar la regla de la cadena o la derivación en cadena. Ya voy a cambiar de variable. Supóngase que quiero derivar con respecto a la variable t esta expresión, 3t menos 2 al cubo dividido t más 5 al cubo. Te voy a escribir al menos la forma de expresar la derivada usando la regla de la derivada en cadena y tú la terminas despacio en casa. En el caso particular que te estamos pidiendo es calcular la derivada con respecto a la variable de t de la función 3t menos 2 dividido t más 5 elevado a la 3. Usamos entonces, esta es toda la función, es como derivar con respecto a t una función que depende de t elevado a la 3. La derivada, la regla de la cadena nos dice que esto es el exponente 3 por la función f de t con el exponente disminuido en 1, está en 3, queda 3 menos 1, 2, por la derivada con respecto a t de la parte interior de f de t. En nuestro caso particular, esto se puede escribir de la siguiente forma: la derivada con respecto a t de 3t menos 2 dividido t más 5, todo elevado a la 3, es igual al exponente que es 3 por toda la función 3t menos 2 sobre t más 5 elevado al cuadrado, por la derivada con respecto a la variable t de la función interior, 3t menos 2 dividido t más 5. Este es el ejercicio que te voy a dejar. Encuentra la derivada con respecto a t de 3t menos 2 sobre t más 5, que corresponde a la derivada de un cociente, y simplifica los resultados. Trata de expresarlo en la forma más simple posible. También quiero dejarte otro ejercicio importante, y es cómo desarrollarías una fórmula para calcular la derivada de un producto de tres funciones, f por g por h. Una manera práctica es aplicando la propiedad asociativa. Tomas f y g como una sola función y h y aplica la derivada de un producto. Te vas a encontrar de que la derivada de esta expresión es la derivada de la primera por las otras dos, más la derivada de la segunda por las otras dos, más la derivada de la tercera por las otras dos. Y de esta manera también puedes generalizar a un número finito de funciones.